pasado, ¿no? Entonces, estimados colegas que hoy día nos acompañan en esta sala y en la retransmisión que está haciendo la universidad, esta conferencia se denomina El artículo de revisión y estará a cargo del doctor Silamani Guiraus Goris. El doctor Silamani Guiraus Goris es un experto en mindfulness, que es una técnica, para resumirla de esta manera, en meditación. Es doctor en enfermería por la Universidad de Alicante, máster en ciencias de la enfermería por la misma universidad y tiene también el estudio de doctorado en su especialidad. Tiene mucha experiencia en el desempeño docente en la Universidad de Valencia, en la Escuela de Enfermería, y es un experto en salud pública. Y también tiene un amplio desempeño profesional en diversas áreas de su carrera en su región y ha participado también de mucha actividad gremial, que como estuve viendo en su currículum. Ya nosotros, al colocar su conferencia en el repositorio de la universidad, van a conocer el perfil de nuestro distinguido ponente hoy día. Estimado doctor Silamani, bienvenido y estamos a la espera de su exposición. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Voy entonces primero a agradecerles la invitación de poder participar y compartir algo que para mí ha sido bastante relevante dentro de mi carrera, sobre todo de estudio profesional, ¿no? Porque para mí el tema de la revisión y de toda la metodología de investigación siempre ha sido algo que me ha interesado mucho y bueno, pues en su momento pues escribí varios artículos que me parecía que eran interesantes. Entonces voy a compartirles con a ver, es un momentín que tenemos aquí como alguna, a ver si... Silamani, no te escuchamos, no te estamos escuchando. Enciende tu micrófono, por favor. ¿Se me oye ahora? Ahora sí está perfecto, está perfecto. Sí. Bueno, pues vamos a ver si puedo compartir la... Sí, hay una opción para compartir, por favor. Entonces, aquí tengo, vale, a ver... Excelente, se ve. Vale, pues lo que pasa es que yo no veo la presentación, entonces, a ver... Veamos, esto es como es la primera vez que utilizo esta herramienta y entonces pues parece que, bueno, pues ya está bien. Bueno, entonces lo que voy, ¿es también entonces la presentación? Lo estamos viendo, pero si lo pones F5 se le llama ni mejor. F5, amplíalo en modo de presentación para que quede todo correcto. A ver... No sé por qué yo no tengo Fs en mi ordenador. Ponlo en modo de presentación. Está como un mosaico, pues sería bueno que lo pongas en modo de presentación. Vale, pues yo es que lo tengo como modo de presentación, entonces... No te preocupes, perfecto, puedes continuar más. Sí, vale. Bueno, pues entonces el punto quizás más interesante de esto, del tema que yo voy a hablar es sobre el tema de la revisión de la literatura, ¿no? Realmente este es como un elemento básico y fundamental que es transversal al conocimiento científico y entonces, bueno, pues es algo que podemos aplicar incluso en nuestra vida cotidiana, pero especialmente en la vida académica es un elemento que nos va a guiar para cualquier aspecto. Entonces, esta revisión de la literatura, especialmente ahora con todo este proceso, especialmente desde que tenemos esta gran variedad de fuentes documentales y este océano online, a mí me gusta hablar de esto como un océano, hace que muchas veces en este océano te encuentres con información que es muy irrelevante, mezclada con información esencial.
Entonces, ante todo este gran volumen de literatura, lo que interesa saber es realmente qué es de todo esto que yo ahí encuentro, qué es lo que es relevante para mí, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental de esta conferencia va a ser proporcionar sobre todo una idea sobre cómo elaborar una revisión de la literatura y sobre todo los aspectos más prácticos, porque muchas veces hay cuestiones que son muy básicas y muy fundamentales, pero el saber el cómo hacemos esto, tener un método para el cómo es muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué significa esto de revisar, ¿no? Realmente revisar, una revisión bibliográfica, es una sinopsis que lo que hace es sumar todos los resultados de diferentes investigaciones y artículos que nos dan una idea sobre cuál es el estado de la cuestión que nosotros queremos investigar, especialmente ese tema, cuáles son aquellos aspectos que realmente se conocen o no se conocen de un tema. Pero además de saber qué se sabe y qué no se sabe de un determinado tema, también es muy importante conocer o poder tener una valoración crítica de los diferentes informes de investigación sobre ese tema, especialmente sus metodologías y saber realmente si son válidos, son precisos, si son adecuados, para al final poder hacernos una idea sobre cuál es el contexto, es decir, conocer los diferentes aspectos de un determinado tema, pero también para poder, digamos, mapear, hacer como un gran mapa de cuál es el estado de la cuestión, pero también sabiendo, una clase magistral, pues es importante que estés al día de qué es lo que está lo más actual y cuáles son precisamente todas aquellas áreas que realmente se conoce, se sabe precisamente, se sabe muy fiablemente cómo realmente está el estado de la cuestión. Y luego, además, es importante saber cuáles son las lagunas en el conocimiento, porque eso también ayudará en su momento a la investigación. Pero yo me voy a centrar fundamentalmente en el proceso de investigación. Y cuando nosotros nos centramos en el proceso de investigación, hay toda una serie de puntos que son básicos y fundamentales. En primero, sería el objetivo que nos lleva es identificar cuáles son aquellos aspectos más relevantes, los que son conocidos, los que son desconocidos y los que son controvertidos. Especialmente porque son en esas zonas donde hay como mucha... estoy oyendo algún micrófono encendido, no sé si alguien lo... Y hay como poco... Siramani, te estamos escuchando, solamente si sería bueno que vayas pasando las diapositivas, todo estaría bien. Pero te estamos escuchando. ¿Pero no me están viendo las diapositivas pasar? ¿No saben en cuál estoy ahora? No. La primera solamente estamos viendo, Siramani. Pues es que entonces tenemos un problema técnico, porque yo estoy viendo las diapositivas según las voy presentando, o sea que no sé cómo es el tema. Ok. Voy a tratar de resolverlas, pero continúa, por favor. Bueno, pues de hecho yo en mi ordenador tengo la presentación y estoy teniendo la presentación. Es que desconozco esta herramienta, entonces es la primera vez que la utilizo, pero mi ordenador está funcionando y estoy viendo cuáles son las diapositivas, ¿no? Bueno, volviendo entonces al proceso de investigación. Realmente cuando nosotros estamos haciendo una revisión, queremos saber cuáles son esos elementos conocidos, aquellos que son desconocidos y aquellos que son controvertidos. Eso será un elemento importante. Luego será importante centrar el tema de interés, especialmente formulando objetivos, hipótesis y problemas concretos. Y luego identificar lo que son las diferentes aproximaciones teóricas.
Discúlpenme, pero es que estoy escuchando un montón de páginas pasar y me distrae mucho. Silamani, un ratito. Entra a escritorio y ahí donde esté tu diapositiva, las compartes, por favor. En compartir escritorio. Ahora sí, ya estamos en el proceso de investigación. Deja compartir. Quiere que comparta escritorio. Compartir escritorio y ahí enfocas a... ok. Vale. Ahora pues, sí. Entonces, excelente. Vale. Ahora sí. Ahora vemos vale. todo. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces estábamos hablando de centrar el tema del interés formulando, el interés que tiene el tema, especialmente pues viendo cuáles son los objetivos, las hipótesis y qué problemas concretos podemos investigar. Después, otro de los aspectos que es muy importante para la revisión es conocer cuál es el conocimiento teórico, cuáles son las diferentes aproximaciones teóricas que hay con respecto a este tema. Huevos y queso. Por favor, disculpa, por favor, les pido que apaguen sus micrófonos. Ya, disculpa, Silamani, ya está controlado este detalle. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Después, también es muy importante conocer cuáles son las aproximaciones metodológicas, es decir, qué diferentes metodologías se han utilizado realmente para investigar el tema que nosotros al que queremos aproximarnos, saber en qué sujetos, qué diferentes tipos de diseños, si son diseños experimentales, preexperimentales, diseños de caso, qué diferentes medidas se han utilizado para medir el fenómeno, las variables, cuáles son las dificultades en todo este proceso de investigación. Luego, evidentemente, conocer esas variables y cómo se interrelacionan esas diferentes variables y qué aspectos de esas variables son conocidos y cuáles son desconocidos, ¿no? Después es importante también conocer cuáles son los diferentes métodos de análisis en los diferentes estudios de investigación realizados y poder comparar los resultados, en qué medida los resultados son comparables entre sí, entre los diferentes estudios, ¿no? Para al final intentar tener un conocimiento claro de cuál es la teoría que está fundamentada precisamente en la investigación y en los diferentes estudios de investigación que hay en este momento, hasta el momento publicados, ¿no? Entonces vamos a entrar como en todo ese proceso de cuáles son las etapas para elaborar ese informe de investigación bibliográfica. Porque en realidad una revisión se dice que no es tan diferente a cualquier otra investigación, sino que simplemente es un tipo de investigación en realidad documental, donde estamos aplicando la metodología científica precisamente a la revisión de toda la literatura que existe. ¿Cuáles son las etapas? Pues las etapas que vamos a ir después viendo una por una serían definir cuáles son los objetivos de la revisión, realizar esa búsqueda bibliográfica. Eso supone que hay que consultar una serie de bases de datos y fuentes documentales. Hay que establecer cómo vamos a hacer esa búsqueda o cómo se realiza esa búsqueda, cuál es la estrategia de búsqueda para localizar los diferentes documentos que vamos a incluir en nuestra revisión. Y, por supuesto, tendremos que especificar cuáles van a ser los criterios de selección para incluir los documentos. Después, cuando ya tenemos todo este proceso, tenemos todos los documentos que queremos incluir en esta revisión. Debemos organizar toda esa información. Esa información muchas veces podemos tener hasta 40 documentos. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a organizar la información? Para después, al final, poder hacer un informe de investigación y decir, bueno, este es un informe, claro, una sinopsis de ¿cuáles son los principales puntos que son relevantes en cuanto al tema que nosotros estamos revisando?
Entonces, para el objetivo de la revisión. Bueno, el objetivo de la revisión, pues depende muchas veces cuando una revisión, por ejemplo, yo esto lo recuerdo en la universidad. Para nosotros era muy importante porque dependiendo de, por ejemplo, el grado académico o qué estudios estábamos realizando o qué estudios se pedía, si esto se pedía, por ejemplo, en un trabajo final de grado o en un trabajo final de máster o en un trabajo realmente del doctorado, pues la revisión tenía unos objetivos totalmente diferentes y tienen mayor profundidad a medida que nosotros vamos avanzando en el nivel del grado académico. Así, por ejemplo, esto es un informe de Hart del año 98. En el máster se dice que esta revisión debe ser fundamentalmente analítica y sumativa, donde se abordan especialmente los aspectos metodológicos. ¿Por qué? Porque en el máster casi el objetivo fundamental que tiene el nivel de máster es conocer la metodología. ¿Qué metodología? ¿Cuáles son las metodologías más adecuadas y más precisas para acercarse a un tema de investigación? Por otra parte, sin embargo, ya en el doctorado, además de ser analítica y sumativa, lo que se pide a una revisión es que sea analítica, es decir, analice la información, pero además sintetice. Y además, algo muy importante es que interrelacione las diferentes teorías subyacentes que hay en esas diferentes aproximaciones teóricas en el tema que nosotros estamos investigando. Es decir, que al final lo que hace es que se debe tener, tiene un aspecto bastante fundamentado en cuál es la teoría, cuál es el conocimiento teórico que está basado en esa evidencia científica después de un análisis y síntesis de la información que nosotros hemos recopilado. ¿Qué preguntas tendría que responder la revisión? Bueno, pues una de las preguntas iniciales sería: ¿cuáles son las teorías? ¿Cuáles son los conceptos? Las ideas clave que hay sobre el tema. Otro aspecto es todo ese campo ontológico para la disciplina, es decir, todo ese campo epistemológico que realmente contextualiza el tema dentro de la disciplina. O cuáles son las fuentes clave fundamentales, es decir, tendremos que saber ¿qué fuentes de documentación son básicas? ¿Qué documentos son básicos? ¿Cuáles son aquellos aspectos más importantes que debemos de localizar y debemos de consultar? También debe de poner y acotar cuáles son las cuestiones principales y, sobre todo, cuáles son las zonas de sombra. ¿Qué zonas son controvertidas en un tema? ¿Cuáles son las zonas de los grises donde las cosas no quedan claras, donde no hay claramente conclusiones bien establecidas? Estas son áreas precisamente importantes para la identificación y la revisión. Luego, ¿cuál es el origen y la definición del tema? Y cómo se organiza y cómo se estructura todo este tema. Fundamentalmente porque al final esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿qué se ha investigado? ¿Qué no se ha investigado? ¿Qué ha quedado en zona de sombra? Todo esto al final tiene que llevarnos a contestarnos una pregunta a nosotros como revisores. Es decir, después de haber revisado yo todo este tema, ¿qué comprensión, qué conocimiento sobre el tema tengo? Y esta comprensión y este nuevo conocimiento que yo tengo del tema, tengo que al final después traspasarlo y trasladarlo a un informe al informe de investigación. Siguiente punto sería la búsqueda bibliográfica. No voy a entrar en cómo se hace una búsqueda bibliográfica, eso en los cursos queda claramente bien definido, pero lo importante es que debemos seleccionar una serie de bases de datos que sean idóneas para nuestra disciplina, pues en ciencias de la salud, en Medline o CINAL, en enfermería, Citinfo, en psicología. Bueno, toda esa gran variedad, no voy a especificar porque cada disciplina siempre sabe en qué bases de datos vas a encontrar tú las referencias
de todos esos documentos que pueden ser relevantes para la disciplina. Bueno, aquí no sé, me aparece algo nuevo. Está todo bien, estamos en seleccionar la base de datos. Es que vale, no, es que me apareció un diálogo de que alguien quería detener mi presentación o algo, entonces será por eso. Bueno, estrategia de búsqueda. Esto es, este elemento, el elemento de la estrategia de búsqueda, de una búsqueda bibliográfica, es el punto que al final nos va a determinar en qué medida esta revisión es más o menos precisa y en qué medida, si nosotros somos capaces de establecer muy bien y muy claramente la estrategia de búsqueda, eso va a permitir que esta revisión sea replicable. Todos sabemos que en investigación, cuando hablamos en investigación, algo muy importante es que se establezca muy claramente el método por si alguien más adelante quiere replicar ese mismo estudio exactamente igual en otra población de estudio. Pues esta parte de la revisión bibliográfica, la estrategia de búsqueda, es lo que realmente nos va a identificar cómo hemos hecho ese proceso de revisión, ¿no? Entonces, esto significa que nosotros vamos a tener que utilizar, si hemos utilizado palabras clave, hemos usado lenguaje natural o hemos usado, por ejemplo, los descriptores, si por ejemplo la base de datos tiene un tesauro, cuáles son las palabras claves que hemos utilizado y después cuáles son las diferentes combinaciones de palabras, porque dependiendo de las diferentes combinaciones, los sinónimos, los descriptores de la base de datos, los resultados que se obtienen en número de registros y calidad de registros van a ser diferentes. Por tanto, este será un elemento importante. Después también es muy importante identificar el número de hallazgos de cada combinación. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, imaginemos que yo hago una revisión, una búsqueda bibliográfica con la palabra clave que es mindfulness y otra palabra clave que es dolor. Cuando yo hago la combinación de esas dos palabras clave, dependiendo de cuál es la combinación, voy a obtener una serie de resultados, de hallazgos, de registros de eso. Entonces, de esa combinación de palabras clave. Esto será importante porque en función del número de registros esto puede sernos útil o no sernos útil, porque si es excesivamente grande, pues evidentemente no nos va a aportar mucha información, es excesiva, no es lo suficientemente precisa, o si son muy pocos los hallazgos, quiere decir que hemos acotado demasiado la información y por tanto no nos estamos dejando mucha información fuera dentro del tema de investigación. Por eso, algo que es muy importante, y este es un párrafo que a mí me gusta, yo además a mis estudiantes de grado, cuando tenían que preparar su trabajo final de grado, siempre les decía, este es el párrafo fundamental que va a decir cómo has hecho tu trabajo de grado, cómo has hecho tu revisión para saber si es precisa o no es precisa. Eso quiere decir que se deben identificar términos de búsqueda, en qué bases de datos, cuándo se realiza esa búsqueda, cuál es la estrategia exacta de búsqueda, es decir, combinaciones de descriptores, palabras clave y que se han utilizado, y al final cuántos artículos o registros se han identificado. Esto será un elemento fundamental y esto es lo que va a determinar en muchas ocasiones la calidad de la revisión, en tanto que permite poder volver a replicar esa búsqueda bibliográfica, ¿no? Después viene el punto de la selección de documentos. Este punto de la selección de documentos es importantísimo. Primero, es importante siempre cuando ya tenemos un número de registros que es adecuado,
y hacemos un primer cribado de esos registros, es importante conocer o poder evaluar, ya empezar a poder evaluar cuál es la calidad científica de cada uno de esos registros, ¿no? Y bueno, pues hay en la literatura disponible, hay por ejemplo las listas de verificación, por ejemplo PRISMA, ahí abajo tienen puesta la página web donde pueden consultar los diferentes listas de verificación de PRISMA, o tienen por ejemplo, las listas de verificación CASPE, que son al fin y al cabo listas de verificación que nos ayudan a identificar si están determinados elementos que son clave en ese artículo de investigación. Por ejemplo, PRISMA tiene diferentes listas de verificación y tienen una que es una lista de verificación para examinar el abstract, el resumen. Y entonces, esto, por ejemplo, puede ser muy interesante cuando te acercas a la selección de documentos. Y claro, algo que es muy importante es cuando empiezas a seleccionar documentos y empiezas a hacer la búsqueda, te das cuenta de que hay una serie de autores que se repiten mucho. Estos normalmente suelen ser autores que publican sobre ese tema y muchos de esos autores suelen ser autores bastante relevantes. Esto ya nos da una idea importante de que en ese tema quizás es importante identificar a esos autores relevantes y seleccionar los documentos de esos autores. Y luego está el tema de determinados estudios referenciados. Hay muchísimos en los diferentes estudios, vemos que hay muchos estudios que son continuamente referenciados. Evidentemente, si un estudio es muy referenciado es porque es un estudio relevante. Entonces sería muy importante identificar ese estudio e incluirlo precisamente en nuestra revisión. Y luego otro elemento que es muy importante es conocer otras revisiones previas que se han realizado. Y estas revisiones previas existentes nos dan mucha información para poder seleccionar todos esos documentos. En cualquier caso, a ver, ¿qué tengo aquí? Vamos a ver. Entonces, en cualquier caso es muy importante tener y establecer de forma muy precisa y muy clara cuáles son los criterios de inclusión de los documentos para incluirlos en la revisión. De hecho, este procedimiento, cómo incluimos un artículo o un documento en una revisión, determina la calidad de la revisión. Por ejemplo, un artículo de revisión. Si nosotros tenemos un protocolo donde hay una persona que solamente es la que decide cuándo se incluye o no se incluye, no tendrá la misma calidad que, por ejemplo, un protocolo que establece que son dos personas que después de aplicar toda una lista de verificación llegan y deciden si se incluye o no se incluye este artículo en la revisión. De hecho, esto hará, por ejemplo, que una revisión pueda ser de carácter narrativo, puede ser una revisión sistematizada, o una revisión sistemática, que son diferentes grados o niveles de calidad que establecen en cuanto a la revisión. El punto importante, quizás este es el punto más yo diría que es el punto más creativo realmente, la organización de la información. Cuando nosotros empezamos a hacer la revisión, nos encontramos normalmente con una gran cantidad de información que nos parece relevante. Empiezas y, bueno, pues yo recuerdo cuando estaba haciendo mi trabajo de máster, tenía más de 150 artículos. Tenía 150 artículos en mi mesa, me los había impreso absolutamente todos. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Bueno, pues es muy importante crear un guión. Va a ser un proceso creativo. Y a mí algo que me ayudó mucho es aplicar las leyes de la simplicidad. Y esto lo que nos permite es intentar, mediante estas leyes de la simplicidad,
ir reduciendo de forma razonada hasta llegar realmente a condensar toda esa información. Entonces, hay un aspecto que a mí me ayudó mucho. Este es un autor que se llama Maeda, que habla de la teoría de la simplicidad. Es un autor que habla sobre procesos industriales. De hecho, no tenía que ver absolutamente nada con mi disciplina, que es la enfermería dentro del marco de las ciencias de la salud, pero sin embargo propone este método, que es el método deslizar. ¿Y qué objetivo? Pues es intentar reducir la complejidad de un elemento tecnológico para realmente hacerlo lo más simple posible. Y entonces su método, el método deslizar, es un acrónimo de los pasos a seguir, que suponen que la información debe ordenarse, se debe rotular, se debe integrar y se debe priorizar. Y de esos pasos se habla del método deslizar. Y en este método, fundamentalmente, lo que haremos es ir reduciendo la información, intentando eliminar todo aquello que no es esencial. Y para eso lo que tenemos que hacer es ir segmentando la información básica para reducirla hasta un punto que la llegamos a dejar en la mínima información básica. Entonces, la forma que podemos utilizar es mediante los POSIT, estas etiquetas que realmente nos pueden ayudar. Cuando nosotros tenemos este gran número de documentos bibliográficos, primera regla básica y fundamental: enumera todos esos documentos bibliográficos. Enuméralo del 1 a los que tengas. Si tienes 100, pues del 1 al 100. Cada uno tiene una identificación numérica. A continuación, ese documento que tiene una identificación numérica, tú lo vas a ir segmentando la información y sacando toda información aquella información que es relevante. Para cada información relevante, lo que vas a hacer es utilizar un POSIT. Y en ese POSIT vas a poner el número de documento bibliográfico y a continuación vas a extraer la información segmentada. Por ejemplo, yo voy a leer en este artículo y digo: el dolor es la segunda causa de consulta en atención primaria y más del 50% de las consultas están relacionadas con el dolor crónico. A continuación, indico el autor, el año y, sobre todo, algo muy importante, la página en ese documento donde aparece esa referencia. Esto es realmente un ítem o se encuentra totalmente segmentada esa información y se encuentra realmente identificada. ¿De qué artículo y de qué autor es? A continuación, parece que hay un poquito de ruido. Alguien tiene el micrófono encendido. Ya solucioné el problema. Continúa, por favor. Entonces, a continuación, debemos proceder a lo que se llama, debe ordenarse la información. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que hacemos es que si ponemos, por ejemplo, todos los POSITs después, pues imagínense, si yo tenía 100 POSITs, 100 documentos, pues había información de casi todos ellos. Y había información que cuando empiezas a leer dices: es que no tengo más información relevante, incluso te llevan a desechar determinados documentos. Entonces, cuando empiezas a poner toda esa información, yo lo que hice fue ponerlo en una gran mesa, una mesa muy grande, empiezas a ver toda esa información y empiezas a ordenarla y a agruparla. Agrupar y digo: no, esto tiene que ver con la magnitud del problema. No, esto tiene que ver con la explicación de cómo se produce. Esto tiene que ver con cómo se mide el problema. Estos son sobre las variables que influyen en el problema. Es decir, empiezas a agrupar todos esos POSITs y entonces de forma natural se van creando grupos. Y entonces llegamos realmente a la siguiente etapa, que es rotular. En esta etapa lo que hacemos es precisamente nombrar de qué estamos hablando en esos diferentes grupos. Es decir, esto es lo que se llama rotular. Y en ese rotular, después de rotular, el siguiente proceso es llegar a integrar y priorizar.
Y al final, cuando ya has integrado y das prioridad a toda la información, te da suficiente información para poder estructurar los datos. Y de una forma que es muy útil de estructurar los datos es utilizando o un mapa conceptual, si estamos hablando de un solo concepto, o un mapa mental, si estamos hablando de diferentes aspectos de un determinado tema. Al final lo que se hace es como lo que yo llamo una percha. Es una percha porque es como una percha donde vas colgando la diferente información que está relacionado con un determinado ítem. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que estoy poniendo aquí es un ejemplo ficticio de mindfulness y dolor, y yo he puesto pues un grupo que sería los POSIs relacionados con la magnitud del dolor, otros sobre las teorías explicativas, otros sobre los mecanismos de acción de mindfulness en el dolor. Y entonces con eso yo ya tengo la suficiente información y debajo de cada ítem empiezo a ver toda la información que es relevante. Toda esa información yo le doy una prioridad, la organizo de una manera que tenga una buena estructura lógica, y al final en realidad lo que sucede es que con este mapa mental lo que estoy haciendo es organizar y ayudarme a sintetizar toda esa información de diferentes autores. Claro, como yo, si ven, yo tengo, por ejemplo, aquí un POSIT. Este POSIT tengo identificado qué artículo y este POSIT tengo identificado qué otro artículo. Cuando yo me vaya a la siguiente etapa, que es la de redactar el informe de investigación, tengo muy claro que todo lo que voy a ir identificando y que voy a ir poniendo o realmente identificando sobre todo los ítems de esa información van a ser muy precisos y me van a permitir claramente comenzar a escribir ese informe de investigación. Otra manera, aparte de la elaboración de esta percha de análisis y de síntesis, pueden ser la elaboración de tablas de síntesis de evidencia. Estas tablas de evidencia, pues bueno, dependiendo de cada autor, o de función del concepto del tema de la revisión, pues vamos viendo el estudio, de qué año, de qué autor, qué población, qué medidas, qué hallazgos, pues esto es más grande o más... depende mucho también esa síntesis, de esa tabla de evidencia y de síntesis de la información del tema que estamos estudiando. En cualquier caso, esta combinación del mapa conceptual o el mapa mental y las tablas de evidencia y las tablas de síntesis nos dan la información suficiente para en un momento determinado tener en realidad como una gran estructura que nos permite identificar las diferentes áreas, ¿no? Y ahora viene quizás el proceso ya mucho más sencillo de redacción del informe. Y digo sencillo por decir algo, porque no es sencillo, requiere tener un buen dominio de la redacción. Entonces, redactar, si nos vamos a lo que significa etimológicamente, en realidad es compilar y poner en orden. Es decir, es poner en orden todos nuestros pensamientos. Claro, en función de cómo sean nuestros pensamientos, de claros, de concisos, de precisos y de sencillos, pues nuestro informe de investigación será fácil de leer o no. Hay una tendencia en general a pensar que por hacer construcciones gramaticales rebuscadas, que por utilizar un lenguaje muy ampuloso y excesivamente pomposo, esto parece que da mayor calidad a un informe de investigación. Pero en realidad el informe de investigación, el que realmente es bueno, es aquel que cuando lo lees dices, uy, qué claro me ha quedado, qué claro. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando un lenguaje excesivamente rebuscado, pero tampoco estoy utilizando estructuras gramaticales que hacen difícil la comprensión. A mí
Yo tengo un compañero, un amigo mío que es periodista, y él, cuando yo empecé a redactar, me dio una norma bastante sencilla para hacer simple y sencillo el estilo de redacción. Me decía: sujeto, verbo, predicado, punto. Sujeto, verbo, predicado, punto. Haz esto de esta manera y tu informe y tu redacción será sencilla. No utilizar excesivo número de oraciones subordinadas, condicionales, porque esto al final lo que hace es complicar excesivamente la redacción. Y algo que es muy importante cuando nosotros redactamos es tener muy claramente cuál es la línea argumental, para ir suministrando poco a poco la información de forma que de forma lógica se suministre y claro, pues eso significa que tenemos que tener muy claro cuáles son las ideas que son los antecedentes y cuáles son las ideas consecuentes. Con lo cual, esto será un elemento fundamental. Al fin y al cabo, la redacción de un artículo o de un informe, tanto de investigación como de una revisión, lo que debe de suponer es que muy claramente que me diga cuál es el proceso lógico que me lleva a una conclusión. Un estudio de investigación empieza con un objetivo, que es la pregunta, y acaba con una conclusión, que es la respuesta. La cuestión es que yo, desde ese objetivo, la pregunta, hasta que llego a la respuesta, tenga bien delineado y claramente establecido los diferentes pasos que me hagan entender fácilmente por qué llegamos a esa respuesta, a esa conclusión. Y con respecto a la estructura que debería de tener ese informe de revisión, bueno, pues primero deberíamos definir claramente el objetivo, ese estaría dentro de la introducción. Después hablaríamos del método, cómo hemos hecho la búsqueda bibliográfica, cómo hemos seleccionado los documentos, cómo hemos recuperado la diferente información, cuáles fueron las fuentes documentales, qué calidad tenían los diferentes documentos seleccionados, ver sobre todo la variabilidad, la fiabilidad y la validez de los artículos. Y después tendría ese apartado del desarrollo, donde organizamos y estructuramos todos los datos, hacemos ese mapa y llegamos a establecer pues, una argumentación crítica de todos esos resultados en cuanto a los diseños, los sesgos, las limitaciones y las conclusiones extraídas, que al final a lo que me lleve es a poder responder a la pregunta que yo me había planteado como objetivo y que es una conclusión. Es decir, si yo tengo esta pregunta, ¿cuál es el estado actual o qué es lo que influye, por ejemplo, en la gestión del dolor? Al final la conclusión es que diga, pues lo que influye es esto, esto, esto y esto. Y eso debe de ser el resultado precisamente de todo el proceso anterior que nosotros hemos realizado. Y por último, algo muy importante dentro de esa estructura serán las referencias bibliográficas, es decir, qué referencias bibliográficas hemos utilizado para hacer esta investigación o esta revisión. Al fin y al cabo, este artículo, el artículo de revisión o la revisión documental, es en sí, se dice que es un artículo de investigación porque se aplica exactamente el mismo método científico que aplicamos como, por ejemplo, aplicamos en un estudio de campo, en un ensayo clínico o en un estudio experimental. Y bueno, pues eso sería lo que yo quería comentar y que tenía preparado para ustedes y pues no sé, estoy dispuesto, pues tenemos creo que un poquito de tiempo para poder hacer algunas preguntas si lo desean. Estimado Siramani, muchísimas gracias. Creo que ha estado muy claro tu presentación, has conceptualizado lo que es un artículo de revisión, has indicado su importancia y algo muy significativo, cómo hacerlo y contar esa experiencia que tú tienes respecto a este tipo de estudios. Y me gustó mucho esa experiencia o esa recomendación de sujeto,
verbo y predicado para ser sencillos y precisos. Estoy seguro que muchos colegas quisieran hacerte preguntas, pero las razones de tiempo nos impiden. Yo solamente quiero señalarte lo siguiente. Estamos decididos a hacer una publicación y tenemos un artículo de revisión teórica, como ahora lo estableces, pero también los editores reciben artículos de investigación empírica. Y generalmente son los de investigación empírica los que a veces predominan en las revistas. ¿Cómo ves esta situación cuando uno se enfrenta a presentar su artículo en una revista y a veces hay esta tendencia mayor a priorizar los artículos originales o de investigación basada en los hechos? Bueno, es que yo creo que este es un punto bastante interesante. Evidentemente, la investigación científica basada en el campo empírico siempre es la más atrayente. Pero, por ejemplo, realizar una buena revisión sistemática, si además es una buena revisión sistemática, que al fin y al cabo lo que hace es producir un conocimiento científico de diferentes estudios de investigación. Realmente los sujetos de investigación son otros artículos de investigación y especialmente ensayos de tipo experimental, por ejemplo. Esto hace que la revisión pueda ser de mucha calidad. Yo hablaba cuando estaba haciendo esta presentación, que había un apartado muy importante que es la metodología. ¿Cuál es la metodología de la revisión? Si nosotros hemos sido precisos, claros y somos capaces de transmitir cómo hemos realizado la revisión, que realmente ha habido un método científico de selección de artículos, porque al fin y al cabo los sujetos son los artículos, pero podemos realmente, si hacemos una buena fundamentación de cuál ha sido la metodología para realizar nuestra revisión, yo creo que nuestra investigación bibliográfica va a ser publicada. También hay que tener muy claro dónde vas a publicar, porque si tu artículo es un artículo relevante por la revisión de la literatura y es relevante para tu disciplina, pues probablemente esa revista sea adecuada. Pero si, por ejemplo, es una revista que solamente está fundamentalmente publicando artículos de investigación de campo, pues quizás no es la revista más adecuada para realizar tu publicación. Entonces, esto muchas veces hay que tener como bastante claro realmente dónde quieres publicar, y para eso hay que ver muy claramente qué publica esa revista y sobre todo qué calidad te está pidiendo. Todo depende de la calidad que tenga tu revisión. Yo recuerdo que, bueno, pues yo he publicado la primera parte de mi tesis, que fue toda una revisión de cuestionarios de actividad física y una revisión sobre los cuestionarios de actividad física validados en español para poder hacer, que era la base para mi propio estudio de investigación. Eso fue publicado en una revista de salud pública. Y si fue publicado, yo creo que fue publicado porque fuimos muy precisos y tuvimos mucho cuidado al ir especificando claramente cuál había sido la metodología de revisión y cómo se había hecho la síntesis de la evidencia. Esto fue fundamental para que el artículo pudiese ser publicado. Muy bien, yo creo que tu respuesta ha sido clara y yo quiero destacar lo que acabas de afirmar. Investigación bibliográfica. O sea, la investigación bibliográfica es fundamentalmente también dentro de lo que es el conocimiento científico. La calidad de la revisión también es muy importante. Y lo que has establecido, hay que saber cuál es la política de la revista donde uno va a publicar. Claro, si es una revista más de corte experimental, entonces va a ser poco probable que un artículo
de revisión, como hoy día nos has descrito, sea admitido. Pero no cabe duda que la investigación bibliográfica es fundamental. Estimado Silamari, no te quitamos más el tiempo, has hecho un alto a tu recargada agenda. Solamente decirles a nuestros colegas que hoy día nos acompañan que estamos coordinando para una conferencia ya más específica sobre mindfulness, sobre todo para los colegas de Ciencias de la Salud, y ir conversando para una formación en esa área y hacer investigaciones al respecto, que ya no está señalando que la técnica que tú manejas y dominas se está implementando con algunas investigaciones en Brasil. La certificación te la estamos haciendo llegar a tu correo. Nuevamente, muchísimas gracias por tu disposición, por la claridad de tu trabajo. Invitarlos a los colegas a que puedan leer el artículo del doctor Guirao. Se llama El artículo de revisión en la revista Iberoamericana de Enfermería. Y yo me quedo con esta precisión de ese artículo. La revisión bibliográfica es un tipo de artículo científico que, sin ser original, recopila la información más relevante de un tema específico. Nuevamente, nuestro agradecimiento y un fuerte abrazo a la distancia, y estamos seguros que nuevamente seguiremos compartiendo. Para tu despedida, Silamani. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Por favor, cuídense mucho, que es muy importante en estos momentos. Gracias por la invitación y que estén muy bien. A ti, muy amable. A nuestros colegas que nos acompañan, decirles que a las 12 nuevamente nos volvemos a comunicar para la segunda conferencia. Cerramos por ahora la transmisión hasta 1:15 para las 12. Muchísimas gracias, que tengan buenos días.